Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Yo soy yo. Ya. A ver, vamos por la lista. Está Mauro Ávila, Alexis Ayo, Andrés Valdeón, Presente, profe. Carlos Basantes, Presente. Daniel Borja, Presente. Marco Ceballos, Presente, Inge. Jonathan Chilich, Presente, Inge. Lenin del Salto, Presente, Inge. José Freire, Presente. Shakira Gaibar, Presente, Inge. Pamela Hidalgo, Ariel La Torre, Presente, Inge. Jofre Montenegro, Presente, Inge. Ana Paredes, Santiago Remacha, Presente, Inge. Diego Reyes, Presente, Inge. Jorge Reyes, Presente, Inge. Nicolás Sánchez, Presente, Inge. Diego Taimal, Presente, Inge. José Tinoco, Presente. Dani Valdés, Eric Llanes. Presente, Inge. Listo. Bueno, ¿cómo les fue con el ejercicio de presas en el cuadro de análisis? ¿Qué me dices, Jorge Reyes? Yo falté la última clase, Inge, porque estaba sin internet y no hice, en realidad no sabía, disculpe. Pero no es excusa, ¿no? Tienen que igualarse. Sí, Inge, no es excusa, disculpe, no me acordé, disculpe. Diego Taimal, ¿qué me dices? O sea, sí, Inge, sí se pudo resolver con las indicaciones que ya teníamos. Y como ya lo habíamos resuelto el ejercicio por la otra forma, era fácil comprobar el resultado. ¿Y qué les resultó? ¿Qué les dio? O sea, a mí me dio lo mismo que lo que sacamos la anterior clase. Exactamente. Casi, pero sí. A ver, entonces cuéntame qué es lo que hiciste. ¿Qué valores pusiste? O sea, en las zetas eran los valores que nos daba en la tabla del ejercicio, que serían 40, 30 y 20. Y la altura que la calculamos como el anterior ejercicio, que sería 16,08. Ujú. En la diferencia de altura solo sería la resta de las dos. Ya, que sería 10, 10, 10. 10 y 3,92. Ya. Las áreas también eran dato. ¿Las áreas Sería cuánto eran? 10, 6 y 4. 6 y 4 y la última área también la sacamos interpolando. ¿Cuánto era? ¿3 de algo? 3,02. Ya, de ahí. El promedio de áreas es solo el promedio de los dos. Sería Sería 8, 8, 5. 5 y 3,51. Ya. En ese, como nos indica, es la multiplicación, sería 80, 50 y 13,76. Ya. Perfecto, el aporte. Los de deporte eran el mismo en todos, que era de 45, que era dato. ¿Eh? Y en la descarga, Eso era con la fórmula. ¿qué daba cuánto?
70.99, Ujú, 61.48, ya, 50.19 ujú, y el último que se igualaba a 45. perfecto. Los promedios. 66.24, 55.84 y 47.60. Ya. El caudal del embalse, entonces la resta de caudal de descarga menos caudal de aporte. El de aporte sería 45 igual en todos, ¿no? 21.24, 21, 24. 10.84, Ujú, 2,6. perfecto, ¿no es cierto? Listo. Y el delta del tiempo era el delta de caudal, que lo tenemos aquí, sobre el caudal del embalse. Que sería 80 sobre 21.24. 3.77, 377, ya. 4,15 415, y 5,3. 5,3. Entonces la sumatoria empieza en 0. 377 más 415, ¿cuánto nos da? 7.92 Sí, más 530. y 13.21. Listo. Esto de aquí está en segundos, entonces ¿a cuánto equivale en días? Eso debería ser por 10 a la sexta. Ajá. Sí, ¿no? Perfecto. Por 10 a la sexta segundos. Serían 52,9 días. 152,9 días. 152. ¿El de Sí. 377? Ah, no. Yo le di el total. Sí. A ver, espera. ¿Cuánto da el este? Espérame, que de ese no le tengo cerca. De ese da 43.63 días. Perfecto. La otra, la segunda. 91,67. Ya, y la última me dijiste. 152. 9. Listo. ¿Cuánto nos daba en el caso anterior? Nos daba 64, 98 y 180. 64, 98 y 180. ¿Qué piensan de estos resultados? ¿Qué me dice? El de 180 en el caso anterior nos daba con qué límite inferior. Inge, hay un error. En el primero daba 43.3. A ver, Así que yo le dicté lo de las variaciones. ¿cuánto sería? 43.3. En el segundo daba 56.02. 56.02. Y el tercero. El tercero teníamos tres valores. Con el límite de 16.50 daba 64,93. 64,93. ¿Cuánto daba con el límite, con los otros límites? Con el límite de 16.2 daba 98. Y con el límite propio que era de 16.09 daba 180. Listo, entonces tendríamos
Primero 43.3, el segundo sería ¿cuánto? 99.3. Sí. Y en la última me varía. Pues aquí podemos ver clarito, ¿no es cierto? En el primer rango tenemos prácticamente el mismo valor. El caudal fluye sin problema, entonces es más fácil de analizar. En el segundo pasamos de 91 a 99. Hay una variación, pero podríamos decir que no es demasiado grande, ¿no? Teniendo en cuenta que este es un método aproximado. ¿Pero qué me dicen de el tercer rango? ¿Qué creen ahora sí ustedes? ¿Cuánto me da con el de 16.5? O sea, 99.32 más 64.93. 164. Punto 25. Punto 25. Y miren, ¿no? Aquí teníamos 152,90. Entonces, ¿qué creen de estos resultados? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, José Daniel Freire? Yo creo que siempre puede ser tal vez un poco más largo, pero más preciso hacer los cálculos en papel y lápiz que manejar estas tablas. Tal vez como una aproximación puede ser válido, pero no sé, a mí me parece más confiable realizar las integrales detalladamente. ¿Y qué piensas de los límites de la integral? ¿Con cuál te quedarías y por qué? Ay, perdón, me parece que estaba hablando. ¿Me escuchó lo que dije? Sí, sí, pero ¿con cuál te quedarías de los límites de las integrales? Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. Estaba diciendo que yo usaría el de 16.5 porque con una diferencia de apenas 40 centímetros hay una diferencia de un montón de días en el tiempo de descarga. Entonces, siendo así ya incluso desde la realidad, digamos, en un ámbito práctico y económico, resultaría mucho más eficiente utilizar este límite de tal manera que se efectivicen costos y también el tiempo de funcionamiento del embalse. Bueno, sí, perfecto, ¿no es cierto? Tenemos aquí tres opciones de límites y esa era la parte principal que quería que analicen. Si nosotros tomamos el límite exacto, tiende a haber una distorsión. ¿Sí está claro para ustedes por qué se genera esa distorsión? Tal vez podría explicarnos de nuevo, por favor. Porque, supongamos, nuevamente, pongamos para 16.5, para 16.3, para 16.1, para 16.8. ¿Cuál sería el valor del caudal con la ecuación de 11.22 raíz de z? ¿Me pueden ayudar? ¿Cuánto da? Para 16.8 da 45.98. Perfecto. La segunda. 16.5 da 45.56. Perdón, 58. 45.58. 45.58, ya, para 16.3.
45.3. 45.3. Y la última. 45.02. 202. Ya. Entonces aquí creo que es la mejor forma de ilustrar. ¿Qué sucede? Miren, aquí estamos con 16.1, un poquito más arriba del dato real, nos sube a 46, a 45.02. No sube casi nada. Pero va a haber un tiempo que se demora entre vaciarse entre 16.1 y 16.08. Obviamente sí. Después tenemos en 16.3, 20 centímetros más arriba, solo sube 3 décimas. En 40 centímetros más arriba sube 56 décimas. Y ya cuando estamos en 16.8, que ya se nota la diferencia, ya sube prácticamente en 0.9 décimas. Entonces, ¿qué sucede? El caudal de aporte se mantiene en 45 y el caudal de consumo varía muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? Si es que la diferencia es 2 décimas o 20 décimas o 10 décimas, eso va a incurrir en un tiempo. ¿Y dónde se va a ver reflejado eso? Pues en la parte baja de la ecuación. Porque vamos a tener que el tiempo de vaciado es igual a z de z sobre sobrepongámosle directamente el caudal de descarga, que sería, por ejemplo, 45.3 menos 45. Entonces, si ven, aquí vamos a tener simplemente 0.3 como un tiempo. Entonces, ¿qué sucede en esos casos? El tiempo se vuelve muy prolongado y eso genera un problema en la integral. Ya desde el punto de vista real, sí, eso es lo que pasa. Se vuelve demasiado lenta el vaciado en ese caso. ¿Por qué? Porque está entrando prácticamente la misma cantidad de agua que sale. Pero ya desde el punto de vista práctico, ¿creen ustedes que realmente vale la pena decir que porque se vacíe 10 centímetros del embalse o 12 centímetros del embalse, se demore prácticamente 82 días? Realmente no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces ahí es donde entra nuestro criterio como ingenieros, en donde nosotros debemos definir cuál debería ser el límite que utilicemos en integral, de tal manera que tengamos un resultado bien lógico, que nos sirva como para generar una comparación. ¿Sí está claro ahí? Sí, entonces, Para todos. ¿Nadie tiene dudas? ¿Seguro? Jofre Montenegro, ¿sí está claro? Sí, No hay duda, seguro. no, con lo que nos repitió sí quedó más claro. Entonces, esto sería todo lo correspondiente al tiempo de vaciado. Entonces, estos son los dos métodos principales. Los dos valen siempre y cuando nosotros analicemos bien los criterios. Tengan en cuenta que en cambio aquí simplemente estamos haciendo un método directo, ¿no? Tiempo es igual a volumen sobre caudal. Entonces, obviamente, también conlleva a sus errores o a sus limitaciones. Pero, como vemos, los resultados, si es que los límites están bien definidos, no varían de forma importante. Entonces, para darnos una idea de tiempos reales, podría servir bastante, ¿sí? Entonces, si no hay más dudas con esto, vamos a pasar de tema. Entonces, tengan en cuenta, con ustedes el examen lo tendríamos
El jueves 22 de abril quedamos, ¿no? No, perdón. El lunes 19 de abril, que sería de hoy en 8. Si alguien tiene dudas para el examen, puede contactarme sin problema. Podemos armar otra tutoría, conversar acerca de los ejercicios que tengan en cuenta que ahora ya son varios, ¿no? Hemos hecho ejercicios acerca de pérdidas en centrales hidroeléctricas, caudales y potencias en centrales hidroeléctricas, optimización en centrales hidroeléctricas, tiempo de vaciado, volúmenes de regulación. Y ahora vamos a pasar de tema a lo que son presas. Entonces, el temario para este segundo bimestre es un poco más variado, ¿no? Así que si alguien tiene dudas, puede contactarme, podemos analizar y de esa manera tratar de resolver las dudas que les vayan presentando. ¿Sí está claro para todos? Sí. Perfecto, entonces. Ahora el siguiente tema que nosotros debemos analizar es lo que se conoce como azudes vertederos de empresas. En esencia, ustedes ya vieron algo acerca de este tipo de vertederos cuando en hidráulica general hicieron el análisis del tema vertederos de cimacio. En esencia, el azud vertedero es un tipo de vertedero de cimacio. Y ahorita vemos la aplicabilidad que tiene, ¿no? Como presas, partiendo del hecho de que cuando se habla de presas, tendríamos que hablar de un embalse. Pero cuando hablamos de azudes vertederos de empresas, ese embalse lo tomamos como un embalse ficticio. ¿Por qué ficticio? Porque no es de gran tamaño y por ende no podemos considerarle un volumen de embalse propiamente dicho, porque además no genera regulación de volúmenes, como lo que estábamos viendo hace un par de clases. Entonces, ¿todos recuerdan algo acerca de lo que es el vertedero de cimacio? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices? Jonathan Chile. Jonathan, Sí, Inge. ¿qué me dices tú? ¿Podría repetirme la pregunta? Inge, es que no sé, el internet está malísimo, estoy con megas, no estoy con luz en la casa. Digo, los azudes vertederos de empresas son un tipo de vertederos de cimacio. ¿Qué recuerdas de los vertederos de cimacios de lo que vieron en hidráulica general? La verdad, Inge, no me recuerdo muy bien eso. ¿Tienes idea qué es lo que son, al menos? Más o menos, pero creo que no es la correcta, Inge. ¿Cuál es tu idea? O sea, a ver, o sea, que son, cómo lo explicaría, Inge? Que son vertederos de, o sea, son más, o sea, el diseño es más, ¿cómo le diría? Como que más pequeño de acuerdo a los vertederos otros normales. ¿Cómo más pequeño? O sea, si, por ejemplo, no sé, a su grosor, no sé, del vertedero, que es un poco más delgado, no sé. Más o menos. Algo tienes de razón. Son vertederos más macizos, podríamos decir. Pero más o menos la definición.
Lenin del Salto, ¿qué me dices tú? Lenin. Lenin, ten en cuenta que si alguien no me responde es como que no estuviera en clases, ¿no? Entonces tiene falta el que no me responde. Ariel La Torre, ¿qué me dices tú? Prendamos las cámaras, por favor. Les veo un poco distraídos. Ariel La Torre, Manejé, ¿sí? estoy con problemas de internet. Pero ahí no se vuelva a la excusa fácil, ¿no? No, es que me estoy cambiando también a la compu y, y no se carga. Pero ahí puedes hablar igual lo que. ¿Mm? ¿Y me podría repetir la pregunta? ¿Qué es lo que tienes entendido tú por los vertederos de Cimacio después de que es un tema que ya lo vieron en hidráulica general? Vertederos de Cimacio. Ujú. Chuta, la verdad es que no recuerdo haber visto eso en Hidráulica. O sea, no tienes ninguna idea acerca de qué son los vertederos de Cimacio. La verdad es que no recuerdo haber visto ni el nombre. Dani Valdés, ¿qué me dices tú? Dice, buenos días. No, la verdad no tengo muy presente lo que vimos en ingeniería hidráulica sobre ese tema. ¿Y por qué no tienes muy presente? O sea, la verdad no lo repasé muy bien. No lo repasaron con. No te entendí eso. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Dani? ¿Lo vieron o no lo vieron? Mujer, es que no le puedo escuchar bien porque no está lloviendo fuerte aquí. Te digo, ¿vieron o no vieron el tema? ¿Qué me dice alguien más? A ver, ¿qué me dices tú, Shakira Gaibor? No, Inge, no hemos visto este tema. Bueno, en esencia,
un azud vertedero, como les digo, es un tipo de vertedero de cimacio que nosotros diseñamos con la finalidad de que funcione como una estructura de retención de agua, pero que también permita el vertido del agua por encima de la misma. Entonces, ¿de dónde nace la idea de este azud vertedero? Si nosotros tenemos un vertedero de pared normal, se produce un salto de agua después del vertedero. Y puede haber un pequeño riesgo de que se generen vacíos en la cara posterior del vertedero, que se genere erosión o socavación en la parte posterior del vertedero, y de que la fuerza del agua genere deslizamiento o volcamiento de este tipo de vertederos. Todos tienen claro los vertederos de pared delgada, ¿o no? ¿Mm? No. Un vertedero de pared delgada, no saben cuáles son. Eso es lo primerito que ven en el capítulo, creo que es 3 de hidráulica general, los vertederos, el capítulo 3 o 4. Vertedero de pared delgada, donde nosotros simplemente tenemos una pared simple para generar el vertido de agua. ¿Qué dice? Sí, sí le revisamos algo de eso en hidráulica general. Ten en cuenta que esa es la parte más básica, ¿no? Pues cuando el agua pasa por un vertedero de pared delgada, hay riesgo de que aquí se generen vacíos, que se genere un efecto de succión también, que se genere socavación, que se genere deslizamiento, que se genere volcamiento, porque simplemente es una pared. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se empezaron a ver todos esos problemas en el funcionamiento de un vertedero de pared delgada, la idea fue generar un perfil de tal forma que el agua pueda fluir 100% apegado al perfil, en vez de producirse un salto, producirse vacíos. Entonces, de esa concepción nace esta forma de vertedero de pared, de vertedero tipo azul. Entonces, en esencia, es una zona donde ya no habría vacíos y aparte, como se vuelve mucho más ancha la estructura, se vuelve mucho más resistente para lo que son esfuerzos laterales y adicionalmente el volcamiento se vuelve mucho más difícil. Entonces, una forma para mejorar las características que tenía el funcionamiento de una estructura que antes tenía solo un vertedero de pared simple. Hay varias concepciones acerca de la forma del azul vertedero. Entonces por ahí venía el vertedero de cimacio, hay el vertedero tipo West del USBR, hay el vertedero de pared normal, el vertedero tipo Krieger, en donde todos tienen la misma concepción, pero lo que se genera son pequeñas diferencias en cuanto a la geometría que tiene la espalda, como se la conoce del vertedero. ¿Sí está claro ahí? Una duda, Inge. ¿Perdón? Una duda. Para conservar la altura HO, no se hace así como una retención de agua. ¿No habría así como una compuerta? ¿Una compuerta? Por ejemplo, Puedes aquí. colocar una compuerta, eso se conocen como vertederos controlados, en donde tú colocas una compuerta encima y la abres o la cierras conforme necesites generar primero más flujo o después un poquito más de altura de agua en el embalse, que como les dije antes, no es un embalse propiamente dicho. Entonces sí, hay esta posibilidad, pero hay que trabajar en función de los requisitos del sistema. Entonces obviamente es mucho más caro poner compuertas
pero tiene algunas ventajas, como les digo. Cuando no quieren que pase demasiado caudal, se la puede cerrar la compuerta y tenemos cierto rango de altura de agua que podemos esperar hasta volverla a abrir. Entonces sí nos genera una ventaja, pero no es una necesidad colocarlo. Ok, gracias. ¿Pero ahí? Sí, gracias. Listo, entonces, ¿qué pasa con este tipo de vertederos? Tienen un muy buen resultado y se los puede utilizar para lo que son pequeñas centrales hidroeléctricas como obras de captación, también para captaciones para agua potable, riego. Se lo puede utilizar también como control de sedimentos. Buscan siempre garantizar el caudal mínimo de operación. ¿Qué significa eso? Si nosotros colocamos este tipo de azul vertedero, nosotros tenemos una mejora en la altura del agua. ¿Por qué? Porque estamos poniendo un obstáculo, entonces la altura del agua se va a incrementar. Entonces, ¿qué pasa cuando se incrementa? Me permite a mí tener una facilidad para captar un caudal de este río. Por otro lado, no regula caudales, ¿sí? Cuando nosotros colocamos la compuerta, como decía su compañero, nos sirve para regular caudales. ¿Qué significa eso? Permitir que pase un mayor o menor caudal. No genera un embalse propiamente dicho, lo que les decía, como no se puede generar un volumen de regulación, normalmente el volumen es muy pequeño como para hacer un volumen de regulación, nosotros no generamos un embalse propiamente dicho y actúa como un vertedero de excedentes, pues cuando hay más agua de la que nosotros captamos y mantenemos en este pequeño embalse, se va el resto del agua por encima, entonces actúa como un vertedero de excedentes. ¿Sí está claro cómo vendría a funcionar este tipo de vertederos? Y yo sé que también se podría decir que este tipo de vertederos y, y los demás vertederos funcionan en base a su geometría también. A ver, no te escuché la última parte. O sea, también funcionan en base a su geometría. En base a su geometría, sí, claro. O sea, la idea es que la geometría nos permita suplir las deficiencias que presentaba el vertedero de pared delgada. Ya, eso es, gracias. Entonces, en esencia, lo que buscaba el diseño de este vertedero es generar una mejora para suplir ciertas deficiencias, ciertas fallas, y el resultado fue bastante adecuado. Y por eso ahora los azules vertederos son uno de los vertederos más utilizados, diría yo. Entonces, aquí tienen una imagen de un azul vertedero en un río. ¿Qué me dicen de esta imagen? Que ahí se ve claramente cómo trabaja la espalda del vertedero. ¿Cómo trabaja la espalda del vertedero? ¿Qué características debe dar la espalda del vertedero? Que su geometría es como un relleno, entonces ahí está la altura, se ve cómo está la altura inicial y de ahí cómo fluye el agua. Perfecto, tenemos la altura inicial, que es mayor, ¿no es cierto? Aquí se nota clarito que tenemos una altura grande. Y acá abajo, la altura baja considerablemente. ¿Qué me dicen respecto al flujo sobre el azul vertedero? Parecería que es como un flujo laminar. Bueno, laminar, no creo, ¿no? Porque vamos a tener alta velocidad ahí. Si ven en esta parte cómo se refleja la alta velocidad. Entonces, si yo tengo flujo de alta velocidad, normalmente es difícil que se vuelva a laminar.
Ten en cuenta que el número de Reynolds depende de la velocidad. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Cómo le ven ese flujo? ¿Qué pasa con la altura del agua en la espalda del vertedero? La altura del agua es mayor a la pared del vertedero. Perdón, no escuché bien. La altura del agua es mayor a la pared del vertedero. Es mayor como A la pared del vertedero. O sea, a la pared delgada. acá, la de acá. Ajá, como que el límite mínimo que tiene que sobrepasar para que haya como que esa caída en cascada. Ah, claro, tú dices algo así, ¿no es cierto? Tiene que haber un poco de altura del agua encima del vertedero. Ujú. ¿Y qué pasa con este flujo aquí, en esta zona de acá? ¿Qué creen que pasa? ¿Tiene una altura ahí grande, pequeña? Sí, sería grande, creo yo. Miren aquí qué sucede. Esta altura es una altura pequeñita. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo una altura muy grande. Acá tengo una altura, podríamos decirle pequeña, tirando a mediana, y acá tengo una altura más pequeña. ¿Qué pasa entonces en esa zona? Las alturas se van reduciendo. Se van reduciendo, ¿y eso a qué conlleva? ¿Qué efecto tiene con el flujo? ¿Qué pasa en este caso con la velocidad del agua? Aumenta ¿Aumenta respecto a qué? respecto al flujo original con el que viene, ¿Respecto a qué? Perdón, no te escuché bien. al flujo original con el que viene. Con el que viene el río. Ajá. Normalmente, ¿cuál sería la altura del agua del río sin el azud? Algo así. Probablemente más baja. No más bien dicho probablemente, sino más baja de lo que está aquí. Entonces, ¿qué pasa si se incrementa la altura? Reduce la velocidad. Se reduce la velocidad. Entonces, el azud vertedero provoca que se genere un incremento de altura y que la velocidad disminuya. Entonces, de repente llega el agua al vertedero y vuelve a disminuir la altura, se incrementa la velocidad y conforme el flujo pasa por atrás del vertedero, tienen la fuerza de gravedad que genera su influencia y se incrementa aún más la velocidad. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí está claro, seguro? Sí. Porque este incremento de la velocidad, ¿qué puede producir?
Podría causar una erosión en la espalda del vertedero. Exacto. Ese incremento de velocidad, se lo nota aquí clarito, ¿no es cierto? Cuando empieza a generar turbulencia. Puede generar una socavación en esta parte posterior. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Una losa de hormigón, que se conoce como un zampeado, para evitar que se genere esta erosión. Entonces, en esencia, requiere que nosotros, debido al incremento de velocidades, coloquemos lo que se conoce como un disipador de energía. Entonces, cuando hablamos de un disipador de energía, nosotros la energía que queremos disipar es la energía cinética que se genera, o sea, la velocidad del agua. Porque si es demasiado alta, puede generar erosión en las partes posteriores. Y si genera erosión, eso puede llevar a que se genere una desestabilización de las estructuras. ¿Sí está claro? Ustedes también debieron haber visto rápidas en hidráulica general, que es cuando tengo agua en un canal y de repente se produce una caída con demasiada pendiente. ¿Lo vieron? ¿Qué me dicen? ¿Ah? Santiago Remache, ¿qué me dices tú? Esa parte de rápidas no recuerdo haber visto con el profe de hidráulica general. ¿Pero qué pasa? Porque me dicen que un montón de cosas no han visto. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices tú, Shakira Gaibar? Sí, 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 es verdad. No hemos visto muchas cosas. Me preocupa un poco, pero necesito que ahí ustedes se motiven porque es materia anterior. Debieron haber visto el resalto hidráulico, ¿no? ¿Ah? ¿Qué me dicen? El resalto hidráulico también van a decir que no vieron. Nicolás Sánchez, ¿qué me dices tú? ¿Vieron el resalto hidráulico? Dije, no recuerdo haber visto eso. No tienen idea de lo que es el resalto hidráulico. Bueno, sí me preocupa porque eso es de las partes más básicas de lo que es hidráulica. Por favor, para mañana, eso sí necesito que todos me hagan una consulta del resalto hidráulico. ¿Qué es el resalto hidráulico? ¿Cómo funciona y qué características tiene? Porque lo vamos a utilizar más luego y me parece que eso sí tiene que estar totalmente claro. Así que ustedes lo revisen y mañana lo conversamos.
Entonces, hoy y mañana vamos a ver un poco, pero en esencia, en la mayoría de casos, el resalto hidráulico nos sirve como un método para disipación de energía, entonces por eso su importancia como una estructura adicional al disipador que nos va a servir para controlar la velocidad del agua que se genera en un azul vertedero, en una rápida, que en esencia las rápidas que les mencionaba yo, son canales en donde se produce un incremento de velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Llega el agua, se produce una garganta, disminuye la altura del agua debido a la velocidad que va tomando, cae el agua y cuando vuelve a una pendiente mucho más baja, se produce un resalto hidráulico. Como les digo, necesito que revisen la información para continuar. Pero este resalto hidráulico genera aquí una gran pérdida de energía, ¿sí? Y nos sirve como una forma de control de la velocidad. Entonces, en esencia, esa es una rápida, un canal con gran pendiente. Bueno, ya se me ha pasado de las 8, tenemos unos 5 minutos.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí. Entonces, para diseñar este subvertedero, igual prendemos la cámara, por favor. Nosotros vamos a definir ciertas componentes. A esto de acá se le conoce como el paramento frontal, que normalmente es vertical, pero también puede tener cierta inclinación. Esto de acá se conoce como la cresta o corona de la subvertedero, que es la parte más alta del vertedero, ¿sí? Y aquí tiene una forma redondeada que luego vamos a ver cómo se logra. El colchón disipador o zampeado es el disipador de energía que les hablaba. Normalmente el disipador va de la mano con un resalto hidráulico, por eso les pido que para mañana tengan eso consultado. P es la altura del paramento frontal, ¿sí? H minúscula O es la altura sobre la cresta o corona del vertedero hasta el nivel máximo del agua antes de llegar al vertedero, justo en el punto antes de llegar al vertedero. H mayúscula O es la energía específica de diseño justo antes de llegar el agua al vertedero. ¿A qué es igual la energía específica? Pues a la suma de la carga de agua, o H minúscula O, más la carga de velocidad, o H minúscula A. ¿Sí está claro eso? Para repetir que era HO, profe, por favor. ¿Cuál? ¿La minúscula? Sí. Es la carga de agua o la altura del agua justo antes de llegar al vertedero. O sea, en este punto de aquí. ¿Sí? Medida, obviamente, desde la cresta o corona del vertedero. ¿Sí está claro ahí? Sí, gracias. Ya. Entonces, estos son los elementos principales de la subvertedero. Y para el diseño, nosotros tenemos una muy fácil generación. Entonces, vamos a empezar a ver cuál es el proceso de diseño. Primero, nosotros debemos definir cuál es el ancho del canal de aproximación. ¿A qué nos referimos con el canal de aproximación? Pues simplemente al ancho con el que está llegando nuestro río a la subvertedero. Entonces, ¿qué pasa? Viéndolo en planta, puede que el río venga así. Este es nuestro subvertedero. Y aquí tal vez podríamos tener nosotros un canal de limpieza o un muro porque es demasiado ancho el río. Entonces, el ancho de aproximación B es el ancho con el que se aproxima el río hacia el vertedero. Puede que sea igual al mismo ancho de la subvertedero, puede que sea más. Menor es muy difícil que sea, entonces diríamos que esas dos opciones son las que se presentan. Hay que generar una medición y esta medición se la debe hacer de 4 a 6 veces HO. ¿Qué significa? Que aquí yo tendría que medir de 4 a 6 veces la altura del agua HO. Entonces, si ven, aquí por ejemplo tenemos otro tipo, aquí hay un muro de ala o un estribo. Entonces, esta es la longitud del vertedero y este de acá es el ancho del río. ¿Sí está claro la diferencia? Entonces se lo mide de 4 a 6 veces la altura del aguacheo desde la cara frontal del vertedero. ¿Esto por qué? Porque siempre suele haber diferencias o situaciones adicionales, porque aquí me podrían decir, no, aquí está el estribo y este es el ancho B. Pues para evitar esas confusiones se pone esta medición de 6 a 8 veces. ¿Sí está claro? Entonces, luego de definir
el ancho del río o el ancho de aproximación, hay que definir la longitud del vertedero. Entonces, la longitud del vertedero tiene que medirse considerando qué ancho tenemos disponible en la sección del río. B. ¿Qué ancho vamos a presentar de muros o estribos? ¿Qué ancho va a tener, o si es que va a existir un canal de limpieza o canal de purga que tenga que aminorar este ancho? Y otros elementos que puedan afectar la longitud. Entonces, en esencia, normalmente la longitud del vertedero no es igual al ancho B del río. ¿Está claro esto? ¿Qué me dice? ¿Está claro ahí, Diego Taimal? Sí, Inge. Ya. Entonces, ustedes tendrían que definir qué tipo de estructuras adicionales va a haber y que puedan generar una aminoración de lo que es del ancho del vertedero. Luego, nosotros que tenemos que definir con criterio una altura para la cara del vertedero P. ¿De qué va a depender esta altura de la cara del vertedero P? Del caudal que maneja el río y también del ancho y el alto del río. ¿Por qué? Porque si el río es un río pequeñito, si es que yo pongo una altura de P demasiado grande, capaz que se me desborda por los lados. Entonces tiene que influir la altura del río. Lo mismo el ancho, ¿no? Si el ancho del río es gigantesco y la altura es pequeñita, capaz que es mejor que no ocupe todo el ancho y la longitud del vertedero. Entonces ahí se aminora y eso puede generar que yo pueda incrementar un poquito la altura P. Entonces tiene que ser un análisis criterioso. Yo les diría, se tiene que incluir en el análisis varias opciones para P. Y si ya se define P, hay que tener en cuenta que el diseño se lo tiene que hacer en función del caudal crítico. ¿Cuál es el caudal crítico? El caudal máximo de crecidas. ¿De qué depende el caudal máximo de crecidas? ¿Qué me dice? ¿Qué me dicen? El tiempo de retorno. El tiempo de retorno, perfecto. ¿Sí? Entonces, el tiempo de retorno es importante para todas estas estructuras. Tengan en cuenta que se habla normalmente como periodos de retorno mayores a 100 años. Entonces, definimos P, sabemos que el caudal crítico es nuestro caudal de diseño, y con eso nosotros utilizamos esta ecuación para determinar la descarga sobre la cresta del vertedero. Entonces, el caudal de diseño va a ser igual al caudal máximo de crecidas, y esto es igual a un coeficiente CO que se conoce como coeficiente de descarga. Aquí nos dice que este coeficiente en algunos casos puede estar o puede requerir que le multipliquemos por raíz de 2G. Tienen que estar pendientes de los cuadros que utilicen para el coeficiente de descarga, de tal manera que ustedes puedan identificar si es que es necesario o no multiplicarlo por raíz de 2G. Normalmente en los que yo les voy a dar, no hay que tomarle en cuenta el raíz de 2G. Entonces, el coeficiente de descarga por la longitud del vertedero, que es el ancho del vertedero, ¿no es cierto? Ya propiamente dicho, y por H mayúscula O, que es la energía específica al momento de ingresar el agua al vertedero. ¿A qué les recuerda o qué tipo de ecuación es esta? ¿Qué me dicen? ¿Qué tipo de ecuación es esta? ¿Qué me dicen? Carlos Basantes, ¿qué me dices tú?
Estaba buscando, no me acuerdo bien cuál era. ¿La qué? Estaba buscándole porque no me acuerdo bien cuál era. No te suena a nada esta ecuación. Si esta ecuación o ecuaciones similares deben haberla visto un montón de veces. Esta es la ecuación más básica para un vertedero. Caudal es igual al coeficiente de descarga por longitud por altura del agua, a la 3/2. Si ustedes ven y deben haber visto, el vertedero de pared delgada tiene su coeficiente. Vertedero de pared gruesa tiene su coeficiente. Vertedero triangular tiene su coeficiente. Vertedero circular, vertedero rectangular, vertedero trapezoidal, todos tienen su coeficiente multiplicado por la longitud y por la energía específica a la 3/2. Entonces, esta es una ecuación típica y básica acerca de cómo se comporta el flujo de agua en un vertedero. Así que vayan repasando esas cositas porque para mí ya son como que ustedes las deben saber porque es materia de hidráulica general. Entonces, en esencia, yo tengo una ecuación en donde conozco el caudal. ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Sí, porque este es mi caudal máximo de crecidas, entonces sí lo conozco. ¿Conozco el coeficiente de descarga? No lo conozco. ¿Conozco la longitud del vertedero? ¿Conozco o no conozco? Sí conocemos. Sí conocemos y si no conocemos tengo que darle un valor porque es algo totalmente fácil de definir. ¿Y conozco la energía específica? ¿Sí o no? No, es lo que se busca. No conozco, es lo que estoy buscando. Perfecto. Entonces tengo una ecuación con dos incógnitas. CO y HO. La energía específica no la puedo asumir porque no sé qué altura del agua voy a tener. Es difícil de asumirla. Pero el coeficiente C sub O viene de un diagrama en donde nosotros tenemos la relación P, que es la cara frontal del vertedero, sobre HO, que es la energía específica, y los valores no presentan demasiadas variaciones. Entonces, CO puede encontrarse entre un rango entre 2.05 a 2.18. Entonces, veamos, este es el diagrama, en donde aquí tenemos los valores entre 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2. Este diagrama de acá es el que necesita multiplicarse por la raíz de 2g, por si acaso. Entonces, ¿qué sucede? Miren, es la relación de valores P sobre HO, en donde tengo 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 y 3. Una relación de P sobre HO igual a 3 significa que P es 3 veces HO. Realmente es una diferencia bastante grande. Entonces es un límite interesante. Pero ¿qué pasa cuando esta diferencia es de 0.3, supongamos? ¿Qué significa eso? Que la altura del agua va a ser mucho más grande que P. Entonces, supongamos que P tiene 1 metro. Entonces, HO debería tener ¿cuánto? ¿Cuánto? 3.3 metros. 3.33 metros. Entonces, se vuelve bastante raro que P sea chiquitito y que tengamos una altura demasiado grande del vertedero. Entonces, en esencia, corremos el riesgo de que se produzca un funcionamiento sumergido. No nos interesa normalmente tener un funcionamiento sumergido. Entonces, toda esta zona de acá no suele ser muy útil. ¿Sí? Entonces, por eso yo les decía, los límites se pueden mantener entre 2 o 2.05, que sería por aquí, hasta 2.18, que es este valor de acá. Si ustedes ven,
En este rango nosotros tenemos prácticamente todos los valores incluidos. ¿Sí? Y es un rango súper cortito. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros habiendo dicho eso? ¿Qué me dicen? ¿Cómo resolvemos? ¿Qué me dicen? ¿Qué debería hacer? Podría ser por iteraciones, tal vez, Inge. Debo hacer una iteración. ¿Qué debería iterar? Serían los valores de H0, de HO. Los valores de... A ver, no, HO es un poco difícil de iterar. ¿Qué debería iterar? Los valores de CO. Los valores de CO, ¿por qué? Porque los valores de CO están en este rango. Prácticamente entre 2.05 hasta 2.18. Entonces no hay un rango de variación. Mientras que en HO podrá ser HO 1 metro, puede ser 1 metro. Puede ser 1,5 metros, puede ser 1,5 metros. ¿Puede ser 60 centímetros? Sí, puede ser. Entonces es mucho más difícil iterar HO. Entonces, ¿qué debo hacer? Itero C sub O. Le doy valores. ¿Qué les diría la lógica de la iteración para cuál debería ser uno de los del primer valor, más bien dicho? ¿Qué dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuál debería ser el primer valor? Sería 2.05. La lógica nos diría siempre cuando vayan a iterar, váyanse por la mitad. Podría ser 2.12, 2.13, 2.14. ¿Por qué? Porque si ustedes iteran desde uno de los extremos, tienen todo el resto del rango si fallar. Mientras que si ustedes iteran desde la mitad, es mucho más fácil darse cuenta cuál va a ser el valor real. Entonces, ¿qué pasa? Genero la iteración con esto. ¿Qué significa? Que si yo digo C sub O es 2.14, supongamos que está 2.1, 2.12, 2.14. Vamos al gráfico y digo ya, perfecto. Tengo 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Es la relación P sobre HO. Entonces yo conozco P, supongamos que son 2 metros. Entonces HO va a ser igual a P, que son 2 metros, sobre 2.14. Entonces HO va a ser igual a 0. No sé, digamos que sea 96. Entonces yo ya tengo mi valor de H sub O. ¿Sí está claro ahí? Entonces, ¿qué hago con este valor de H sub O? Me voy a la ecuación. P, no, espera, Q es igual al coeficiente de descarga por longitud por H sub O a la 3 medios. Entonces ya tengo mi coeficiente que lo acabo de identificar, 2.14. La longitud del vertedero supongamos que son 10 metros. Y el H sub O lo vuelvo a calcular. Entonces, si es que este H sub O me da 1.2 y el que yo lo obtuve de la iteración es 0.96, yo puedo decir que hay un error.
¿Me siguen? Entonces vuelvo a hacer una iteración con C sub O. Y se vuelve ahí el proceso iterativo del que estábamos hablando. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? Inge, y solo como pregunta, ¿no valdría despejarle el H sub O, o sea, dejarle en función de CEO y calcular, ir probando con los valores de CEO? ¿Cómo? ¿Cuál sería el proceso que estás proponiendo? Es parecido a lo que usted dice, pero dejándole ya como ecuación. HO igual a QO sobre LB por CO y todo eso elevado a la 2/3. Ya, y después. Ir probando igual hasta que iguale HO a Ah, todo eso. claro. Bueno, sí, ahí simplemente ya vas a tener de uno el valor de H o ¿no? Entonces de ahí, digamos, me da 1.2 y yo digo 1.2 sobre perdón, P que es 2 sobre 1.2 me da tanto y con eso me da tanto y sigo haciendo un proceso iterativo hasta obtener el resultado ajustado, que normalmente no se vuelve un problema porque máximo en 2 o 3 iteraciones ya se tiene un resultado coherente. ¿Sí está claro entonces? ¿Qué me dicen? Entonces aquí lo que asumiríamos es que ya tenemos P. Es que el P lo tenemos que tener. No sé si recuerdan, hace 2 o 3 diapositivas nos decía que P es un valor que tenemos que definir. ¿En función de qué? En función del caudal, del ancho y el alto del río. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, P tenemos que siempre definirla nosotros, ¿sí? De tal manera que en base a nuestro criterio podamos decidir si es que P debería ser muy alta o bajita, ¿sí? En conjugación también con la longitud del vertedero. ¿Sí estamos claros entonces? ¿Alguien alguna duda de esto? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces, después, cuando ya tengamos HO y C sub O, en función de la ecuación de Bernoulli, hago una ecuación de Bernoulli entre la sección de aproximación, que es la sección antes de llegar al vertedero, y el ingreso al vertedero, ¿no es cierto? Entonces estaríamos hablando de un Bernoulli entre esta sección, que sería la sección de aproximación, y esta sección 1, podríamos llamarle como ingreso al vertedero, y tenemos la siguiente ecuación ya resolviendo el Bernoulli. La cara frontal del vertedero o del paramento, más la energía específica, que viene a ser, esta es la cara P, más la energía específica, H sub O, va a ser igual a T sub O, que es la altura del agua en la sección de aproximación, más la carga de velocidad al momento de que estamos en la sección de aproximación. Entonces, en esencia, si ven, es lo mismo, ¿no? Altura del agua total, más energía específica, altura del agua, más, perdón, más carga de velocidad, altura del agua más carga de velocidad. Entonces, esta velocidad de aproximación es al vertedero, entonces va a ser igual, o la carga de velocidad va a ser igual al caudal sobre el área
Y esta área va a ser el ancho B, que es el ancho de aproximación, por TO, que es la altura del agua. Aquí, este cuadrado está de más, perdón, aquí me han puesto este cuadrado de más, por eso se generaban las dudas. Entonces, en esencia, el caudal sobre área va a ser igual, perdón, la velocidad, aquí me han puesto cualquier cosa. Perdón, porque me dieron pasando las diapositivas de esta nueva versión del PowerPoint y me han cambiado algunas cosas. La velocidad de aproximación es igual a caudal sobre área. Esto es igual a caudal sobre el ancho, este es el ancho de aproximación, multiplicado por la altura del agua T sub O. Ahí sí está claro. Disculpen, aquí me han puesto cualquier cosa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Necesito respuestas. ¿Está claro el proceso hasta acá? Sí. Me preocupa porque a ratos me dicen que no vieron nada en hidráulica general, entonces yo tampoco es que pueda hacer un repaso total de hidráulica general, entonces por eso sí necesito que sean participativos. Inge, una pregunta. El área de aproximación, esa la deberíamos tener como parte de la geometría, ¿no? Es que el área de aproximación, si este es nuestro subvertedero, supongamos, ¿no? El área de aproximación es el área con la que va a llegar el agua. Tal vez un poquito más grande, pero es el ancho del río B por T sub O, que es la altura del agua. Suponiendo que el agua viene así. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Ya. Entonces, en esencia, por ahí va el análisis que hay que hacer. Entonces, en esencia, la cara frontal más la energía específica va a ser igual a la altura del agua en la sección de aproximación, más lo que les decía, la velocidad al cuadrado sobre 2G, que es caudal sobre ancho por altura del agua, todo al cuadrado sobre 2G. Entonces, en esencia, conozco P, sí, porque yo tengo que asumirla, o tengo que tenerla como un dato. Conozco la energía específica, sí, porque la acabé de determinar. ¿Conozco TO? No, es una incógnita. El caudal sí lo conozco, el ancho de aproximación sí lo conozco. TO es una incógnita y la gravedad sí la conozco. Entonces tengo una ecuación con una incógnita y yo puedo ya tener T sub O. Y si conozco T sub O, puedo determinar la carga de velocidad. Y después debo hacer el mismo proceso para varios valores de P diferentes. ¿Por qué varios valores de P? Porque yo necesito contar con varias opciones. ¿Sí? Tengo que hacer una propuesta, entonces es importante contar con varias opciones. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dicen? Inge, la carga de velocidad que dice aquí sería el HA que nos dijo antes, ¿no? Claro. Es que HA, en muchos casos HA se le simplifica la carga de velocidad. Ya, eso nomás dije. Ten en cuenta que es la sección de aproximación la que tomo en cuenta. O sea, toda el agua cómo está llegando.
Y por otro lado, hay otros coeficientes diferentes que podrían servirles en algunos casos. Por ejemplo, este de acá que nos habla de cargas diferentes a la del proyecto. ¿A qué se refiere con esto de cargas diferentes a la del proyecto? Pues cuando nosotros tenemos una carga de agua que no sea la carga de diseño. Sí, la carga de diseño es la carga de agua con la que nosotros tenemos la mayor crecida. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? Aquí, por favor, no debe afectarse. Aquí también hay una fallita. Déjenme ver si... Es que este es el problema que se me generaba, que no sé por qué en algunas diapositivas no se puede modificar, pero no debe afectarse por la raíz de 2G, ¿sí? Entonces, en esencia, ¿qué pasa? Dentro de nuestra ecuación, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que caudal es igual a C sub O por L por HO a la 3 medios. Entonces, aquí habría que incluirle el nuevo coeficiente que sería C sub 1. Entonces, como vemos, esta es la relación entre la carga que nosotros tenemos ahorita, la nueva carga, que sería la carga diferente a la del proyecto, y HE en este caso es la carga de diseño que se genera en función del caudal de diseño, que como dijimos el caudal de diseño es el caudal máximo. Entonces normalmente la carga va a ser menor a la de diseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque el de diseño es el de caudal de crecidas. Hay esta opción adicional para cargas mayores, ¿sí? Pero no es muy lógico utilizarla porque estaríamos diciendo que tenemos un periodo de retorno más grande, por ejemplo. Entonces, siempre va a ser menor a 1 para las cargas típicas que van a analizar y simplemente se lo considera dentro de la misma ecuación. Por otro lado, hay un coeficiente para la afectación debido a la inclinación del paramento. ¿Qué significa eso? Que va a generarse una variación conforme el talud ya no sea vertical. Nuevamente, esta vez no debe afectarse por raíz de 2G. Disculpen, ahí no me lo han cambiado bien. Pero como vemos, dependiendo del talud, que podría ser 1 a 3, 2 a 3, y el de acá es el de 3 a 3, nosotros podemos tener variación en los coeficientes. Actúa de la misma forma, afectamos a la ecuación principal. Hay un coeficiente de afectación por sumersión, en donde también cuando está sumergido, esta tampoco debe afectarse, cuando está sumergido el funcionamiento del vertedero. ¿Qué significa eso? Que no se genera el mismo efecto que hemos visto, sino que simplemente el vertedero genera una variación en el flujo, que no es el típico cambio de velocidad que nosotros debemos generar. Tampoco se comporta de igual forma el vertedero, entonces hay que utilizar este coeficiente C sub 4, dependiendo del grado de sumergencia, que es la diferencia de alturas HD, que tenemos aquí, sobre HO, que es la carga de la energía específica sobre la cresta del vertedero. Entonces, ¿sí está claro cómo funciona esto? Simplemente determinamos los coeficientes que deberían afectar a nuestro azul vertedero. ¿Hasta ahí estamos todos claros? Bueno, entonces, si nosotros tenemos pilas y estribos, vamos a tener un efecto de contracción en la longitud efectiva. Entonces, la longitud efectiva de la cresta va a ser igual a la longitud neta, que es la medida, esta de aquí es la longitud neta, menos 2 veces n, que es el número de pilas, cuando hay estas pilas, por K sub P, que es el coeficiente de contracción de las pilas. Esto genera una contracción en el flujo y esa contracción genera una afectación a la longitud efectiva, más K sub A, que se debe a la contracción que se genera por los estribos. Esto también genera este efecto de contracción.
y esto puede generar una reducción en la longitud efectiva, ¿sí? Y todo esto multiplicado por la carga de energía total sobre la cresta. Entonces, lo que estamos viendo es una forma de obtener la longitud efectiva que tendríamos en el vertedero cuando hay efecto de contracción debido a estribos o contracción debido a pilas. Aquí les he puesto los cuadros en donde tenemos la contracción de pilas y la contracción de estribos. Y como ven, si nosotros tenemos pilas redondeadas y alargadas, la contracción se vuelve mucho menor. Más bien dicho, el efecto de contracción se vuelve mucho menor. Y lo mismo en estribos, si es que nosotros tenemos estribos a 45 grados, nosotros ya no tenemos una pérdida de longitud efectiva por contracción. Entonces, esto nos da una idea de qué medidas deberíamos tomar para reducir esta situación. Y después tenemos aquí un esquema de la geometría del azul vertedero. Este esquema lo viene publicado en el libro de Krochin, Sviatoslav Krochin, que era un investigador de la Universidad Politécnica del Ecuador. Entonces, él tomó varios datos y generó un resumen bastante bueno. Este resumen nos genera este resultado de aquí, que se conoce como el perfil tipo WES, ¿sí? En función de lo que dice el US Bureau of Reclamation, pero sí, de manera simplificada. Entonces, nosotros vamos a partir de ciertas condiciones. ¿Qué tenemos en este perfil tipo WES? Nuestra cara vertical, que podría tener cierta inclinación, como está demostrado aquí, nuestra altura P, nuestra altura del agua H minúscula O, la energía específica H mayúscula O, la carga de velocidad. Y después tenemos que definir dos situaciones. Primero, el comportamiento de la espalda del azul vertedero que se genera desde la cresta o corona que nosotros tenemos. Entonces, en la cresta o corona nosotros generamos un eje de X y eje de Y, positivos hacia la derecha y hacia abajo. Y vamos a definir que la ecuación que rige esta forma de la espalda del vertedero es esta de acá. X elevado a la 1,85, el eje de X, va a ser igual a 2 veces la energía específica elevado a la 0,85 por la altura Y. Entonces, en esencia, yo doy valores de X y obtengo valores de Y o viceversa y puedo ir generando la gráfica de nuestra espalda del azul vertedero. ¿Sí está claro esto? Esta es una simplificación de lo que dice el US Bureau of Reclamation, que ya vamos a ver cómo es un poco más complejo. Termina esta espalda del vertedero y se nos dice que el cambio que se debe producir hasta la zona del disipador de energía se lo tiene que hacer de forma redondeada y normalmente se recomienda que tenga un radio de 0,25 Hz. ¿A qué equivale 0,25 Hz? Pues la distancia desde el disipador de energía hasta la cresta o corona del vertedero. ¿Me siguen con esto? Sí. Perfecto. Entonces, esta es la primera parte. Y por otro lado, tiene que haber una simplificación de estos valores de acá, que son más fáciles de ver. Aquí lo podemos ver. Este es el gráfico del US Bureau of Reclamation. Y en función de este gráfico, Krochin hace una simplificación. Entonces, si ven, nosotros en el US Bureau of Reclamation tenemos Y sub C y X sub C, que son distancias entre la cresta o corona y el paramento, y en cuanto a Y sub C, entre la cresta o corona y el final del paramento vertical.
Y aquí adentro tenemos dos radios, R1 y R2. ¿Sí? En esta simplificación de acá de Cruching, lo que tenemos nosotros es que en vez de manejar X sub C y Y sub C, nosotros vamos a manejar una distancia A minúscula que va a ser igual a 0.175 veces la energía específica de H sub O y se mide desde la cresta o corona hasta el final del radio 1. Aquí está el radio 1, que es igual a 0.5 veces la energía específica H sub O. Entonces, en esencia, yo mido H sub 1, trazo el radio 1, perdón, mido R sub 1 y trazo el radio 1, y después mido una distancia B, que es la distancia ya entre la cresta o corona y el paramento frontal, y en esa diferencia de distancia yo genero el radio R2, ¿sí? Entonces, en esencia, lo que hago es algo así. Tengo el radio 2 desde el paramento frontal hasta donde se acaba el radio sub 1, y el R1 en este ancho, que este sí es mi cresto corona, este es el ancho A, y este es el ancho B. ¿Sí está claro? Entonces la diferencia entre A y B se raya con el radio 2, la distancia A se raya con el radio 1. Bueno, aquí está un poquito feo. Sería así. Ahí queda mejor. Este es mi radio 1, que lo trazo en la distancia A. Esto de aquí sería mi distancia B menos mi distancia A. Entonces aquí yo mido el radio 2 y trazo el radio 2. ¿Sí está claro ahí? Dije, pero el radio 2, ¿de dónde parte? Desde donde se cruza la distancia, o sea, yo aquí mediría el radio 2, tac, hasta acá tengo el radio 2 y lo trazo hasta el restante. O sea, le Bien. superpongo sobre el radio 1. Entonces, en esencia, tengo la parte de la superior de mi subvertedero con dos trazos de dos radios diferentes. ¿Sí está claro ahí? Entonces, los valores de estos radios, según Cruching, son 0.50 de la energía específica del radio 1, 0.20 de la energía específica del radio 2, y estas distancias A y B es 0.175 de la energía específica A, y B 0.282 de la energía específica. Entonces, este es el diseño simplificado. Miren ahora lo que propone el US Bureau of Reclamation. Aquí tienen la ecuación que propone para la espalda del US Bureau of Reclamation, es Y sobre energía específica, es menos un factor K por X sobre la energía específica elevado a la N. Entonces, si vemos la propuesta del US Bureau of Reclamation, tengo un diagrama para valores de K, tengo un diagrama para valores de N, y tengo este trazo. Este es el trazo propuesto del US Bureau of Reclamation, donde yo tengo que trazar un radio 1, tengo que trazar un radio 2, pero el radio 2 lo trazo desde el eje de nuestra corona, mediante un radio R1 menos R2, genero ese trazo. ¿Sí lo ven? Genero este trazo, y después ya puedo trazar R2, pero ¿dónde trazo R2? Donde se cruza con otro radio R2 que es opuesto. Entonces se vuelve demasiado complejo, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué pasa? El método del US Bureau of Reclamation se vuelve un valor en donde yo tengo que determinar valores de X sub C, valores de Y sub C, tengo que generar el radio sobre HO,
Y mi resultado es esto. Así debería ser el diseño de la geometría en función de lo que dice el US Bureau of Reclamation. Una serie de radios sucesivos en donde tengo los radios de la parte superior que se van variando, ¿sí? Hasta llegar al final de la cresta o corona. Entonces es una formación de curvas compuestas que es demasiado compleja, demasiado difícil de llevar a cabo. Y si ustedes le llevan este diseño a un maestro, probablemente se va a reír y va a hacer lo que le salga. Entonces, como una simplificación, se ha hecho esta forma simplificada que propone en el libro de Sviatoslav Prochin, que es bastante simple. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Sí está clara la diferencia? ¿Sí o no? ¿Alguien dudas? Bueno, entonces, el día de mañana acabamos de ver la propuesta de Alfredo Manson en su libro y hacemos un ejercicio. Entonces podemos quedar ahí por ahí. Inge, ¿podría ponerme en lista de pronto? Bueno. Yo también, Inge, por favor. Espérense un rato y tengan en cuenta que si a alguien le pregunto 3 veces y no me responde algo en clase, yo le pongo falta, ¿no? Por si acaso, que no haya quejas luego. A ver, ¿quién me dice? Valdés. Inge, por favor. ¿Quién más? Valdés. No te escucho. ¿Quién me dijo? Valdés, Inge. Ahí a Valdés, listo. ¿Alguien más? Inge Paredes también, por ¿Quién? Paredes, Inge. Ok. Listo, entonces, un buen día para todos.